Pues aquí estamos otra vez y vamos a comentar el Evangelio del día. Yo creo casi seguro que este es el Evangelio que ya se está leyendo después de la fiesta de Epifanía, que sería ayer para muchas naciones y de todos modos estamos, yo creo, todos ya después de la fiesta de la Epifanía y antes de el bautismo de Jesús que vendrá después. Y es muy curiosa, muy interesante la lectura del Evangelio de hoy. Aquí tenemos en este sitio del Vaticano el trozo que se lee en la misa hoy. Eh, Jesús, con la fuerza del Espíritu, volvió a Galilea después de las tentaciones en el desierto. Iba enseñando en las sinagogas y todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Yo voy a usar también la imagen para los que vean esto en video del Evangelio de Lucas, capítulo cuarto, a partir del verso 14, como la lectura de hoy, pero con un poco más. Y quiero situarla en el contexto de donde viene en el Antiguo Testamento, que enlaza muy bien con muchas de las cosas que hemos estado diciendo del fin del exilio, de lo que representa eso, el exilio, el fin del exilio de Babilonia, es lo que Isaías llama buena nueva, de donde viene evangelio. Y entonces, algunas traducciones, por ejemplo, de esto de venir a anunciar a los pobres la buena nueva, en latín se dice a evangelizar a los pobres, eh, porque es precisamente esta buena nueva o anunciarla o compartirla, que en griego se dice evangelizar o en latín. Entonces Jesús va a Nazaret, que es un variante de el pueblo de Nazaret, de donde viene él. Aquí lo ponen como Nazaret, pero de todos modos a veces los evangelios usan otras palabras por la tradición de la cual vienen, etcétera, donde se había criado. Y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el volumen, el rollo del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, el rollo este, ¿no? Que es como leían la Biblia los judíos, ¿verdad? Hasta los cristianos nos introduce lo que se llama el códice, que viene siendo lo que llamamos hoy libros. En esta época eran rollos que se enrollaban y se desenrollaban. Entonces lee esto: el Espíritu del Señor sobre mí, está sobre mí, porque me ha ungido, es decir, me ha hecho Mesías, es lo que quiere decir la palabra Mesías. Me ha enviado, que es una palabra que se usa para la comisión de los profetas, es la misma palabra apóstol, apostolizar, vamos a decir, es enviar a alguien, a proclamar la liberación a los cautivos, para anunciar a los pobres la buena nueva, y me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos. Y esto en verdad, en griego son los prisioneros de guerra, y en hebreo, el texto hebreo de Isaías, lo que está diciendo esto es una liberación que es propia del jubileo de Levítico capítulo 25. Entonces, cuando se dice liberación, ¿verdad? No se está hablando nada más de liberar a alguien de una cárcel, por ejemplo, sino que es una palabra muy específica
que se usa para una emancipación, librar a los esclavos, a la gente vendida por sus deudas. La gente recobra su patrimonio de tierra que habían perdido quizá por hipotecas. El jubileo es una cancelación de todas las deudas de dinero, financieras, pero no solo de las deudas de dinero, sino que el jubileo tiene lugar en el gran día de la expiación, el gran día del perdón, Yom Kippur, le dicen los judíos. Y en ese día también se cancelan todos los pecados. Hay una lista de pecados en Levítico 16, que es el capítulo del día del perdón, que es el día en que ocurre el jubileo en Levítico 25. A los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, dice Isaías. En la lectura de Lucas es un poco diferente. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Áfesis en griego es la misma palabra que se usa para perdona nuestros pecados en el Padre Nuestro. Entonces es muy interesante entender esto, ¿verdad? Y para dar la libertad a los quebrantados o a los oprimidos, ¿no? La versión del Vaticano dice, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, también sí, la vista a los ciegos, ¿verdad? Y también sacar de la cárcel a los que estaban quizá por deudas en cárcel, etcétera, ¿no? No es precisamente a los pobres que se proclama esta buena nueva en Isaías, sino a los Anahuim, que era una palabra que estaba muy de moda en mis tiempos en México en los años 70, ¿verdad? Con la teología de la liberación y eso. El Anahuim, como he dicho, es el agachado, el humillado, el que está aplastado. Hay otras palabras para pobre y para miserable. Aquí no se usan, pero sí, los Anahuim vienen siendo los pobres de espíritu de Mateo, ¿verdad? Son gente humilde en su disposición y muchas veces lo son también en sus condiciones socioeconómicas, ¿no? Para consolar a los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza. Esto es Isaías. Si regresamos a Lucas, pues ahí cierra la lectura y enrolla el volumen, dice aquí, el rollo y se lo devuelve al ministro y se sentó. Y en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Así que es una de las cosas de Lucas que dice Jesús, hoy se ha cumplido, en sus oídos se ha cumplido. Al oír ustedes esto, se ha cumplido esta escritura, ¿no? Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír y todos lo admiran y aprueban lo que dice, ¿verdad? Yo no sé cuál es la lectura de mañana, pero yo quisiera también señalar que no es acogido bien Jesús en su pueblo natal. De ahí viene el famoso, ningún profeta es bien recibido en su patria, ¿verdad? Les dijo, seguramente me van a decir el refrán médico, cúrate a ti mismo. Es una de las cosas de la cruz también. Si eres el Mesías o el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate. Y la comunidad de Sant'Egidio siempre repite que el único que no buscó salvarse a sí mismo fue Jesús. Nosotros solemos
querer salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y él añadió que en verdad ningún profeta es bien recibido en su patria. Y después muy interesante, ¿no? Desde el principio Jesús habla de extranjeros, ¿verdad? Como esa viuda a quien fue el profeta Elías, a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, que no es Israel, es al norte, ahí por Fenicia, al norte, Tiro y Sidón están al norte de Israel, al norte incluso de Galilea, que es al norte, la tierra de Jesús. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio, también de esa parte fuera de Israel al norte, ¿verdad? De Siria, lo que es hoy Siria, el Líbano, todos esos lugares que hay al norte de la Tierra Santa, ¿verdad? Así que él dice que no lo aceptan en su patria. El Evangelio de Juan va a decir, su pueblo no lo recibió, no lo aceptó, no lo acogió, no lo creyó, no le creyó. Y entonces él menciona que dos grandes profetas que a veces le comparaban a Jesús con estos profetas, ¿no? Elías y Eliseo, ¿verdad? Son famosos por haber sanado o darle comer a esta viuda de Sarepta, que era extranjera, y también curar la lepra de un sirio que no era israelita, ¿no? Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lo querían matar, pero él pasando por medio de ellos se iba o se marchó, ¿verdad? Entonces, fíjense que siempre está esta sombra de la cruz sobre el ministerio de Jesús. Por un lado, cuando dice cosas bonitas, la gente lo quiere mucho, lo admira. Después se ponen a pensar, pero no es este el hijo de José, este es uno que conocemos aquí, ¿verdad? ¿Quién es él para estar tampoco también enseñándonos y cosas así? Cúrate a ti mismo, y hay un rechazo. Y después incluso cuando él menciona que grandes profetas de Israel tuvieron que ver con extranjeros, ¿verdad? Que la gente no querían a los extranjeros, pues quieren matarlo. Y yo con eso ya tengo que parar.